La Revolución Cubana fue un hecho histórico que no solo marcó al pueblo de Cuba, sino a toda Latinoamérica y al mundo entero. Sus principales exponentes, Fidel Castro y el Che Guevara, entre otros, han sido personajes que siempre vivirán en el recuerdo de todo el mundo. Se llevó a cabo después de numerosos combates entre el ejército batista y el de los revolucionarios de Fidel Castro, dando la victoria a este último en enero de 1959, cuando Fidel Castro llegó a La Habana y se nombró primer ministro. Hasta 1959, la historia de Cuba es la de un solo y largo sometimiento colonial. Con el paso del dominio español al control político y económico y militar norteamericano a finales del siglo XIX, la opresión de tipo colonialista se atenúa en ciertos aspectos, transformándose primero en una serie de relaciones de protectorado. En 1925 se funda el primer partido leninista de Cuba y de la Confederación Nacional de la Cuba Obrera. El 4 de septiembre de 1933, Fulgencio Batista, antiguo sargento, ascendió a coronel durante la revolución antimachadista. Instaló el poder mediante un golpe de Estado y al que le siguió el gobierno de Grau San Martín. La revolución parecía haber alcanzado sus objetivos. Grau llevó a cabo una política socialista mientras que las centrales azucareras eran ocupadas masivamente por los obreros. Pero la falta de coordinación entre las diversas fuerzas que habían derrotado al Mallado favoreció el éxito del golpe militar de Batista, convertido en el nuevo hombre de confianza de los Estados Unidos, que derribó a Grau en enero de 1934 e instaló en la presidencial al coronel Carlos Mendieta. La revolución había terminado y sus últimos ramalazos fueron brutalmente sofocados por Batista. Huelga general de 1935 en la cual muere el líder guerrillero Antonio Guitera. Aunque se habían conseguido algunas mejoras como el reconocimiento de la jornada laboral de 8 horas, la autonomía de la Universidad de La Habana y la derogación de la enmienda Planto. Fulgencio Batista en mayo de 1952 toma el poder mediante un golpe de Estado. A más de 60 años de la lucha por la independencia era posible en aquella época, ya que se realizarían elecciones. Una de las principales características del gobierno de Batista fue su apoyo a los norteamericanos, cosa que provocó el total rechazo de la burguesía azucarera, ya que a raíz de esto se limitó la cosecha interna de azúcar, lo que impidió que se pudiese comerciar el producto con los países del bloque socialista, aceptando que los norteamericanos no adquiriesen las cuotas del producto pactado históricamente. Fidel seguía en prisión hasta que por mediación de un movimiento nacional y la amnistía contra prisión de políticos, salió libre y se exilió a México en 1955. El 12 de junio de 1957, siendo respaldados por el pueblo, los guerrilleros asaltaron poblados y dejaron libres a prisioneros políticos locales. En este lugar se expresaron los primeros deseos de gobierno liberal, demandando libertad de prensa y una recta constitución. Los rebeldes se dividieron en dos lugares, el llano y la sierra, provocando un contraataque del ejército local de Batista, aniquilando no tan solo a la guerrilla, sino también a los pobladores, consiguiendo que los guerrilleros retrocedieran y obligándolos a que se refugiaran en la sierra en abril de 1959. Los hombres de Fidel atacaron poderosamente los llanos del centro de Cuba, eliminando de esta manera el margen político-militar de este lugar durante 7 meses. El presidente atacó esta ofensiva de los guerrilleros mandando más de 10.000 hombres. Luego de pasar 2 meses en la lucha, Batista perdió más de 1.000 hombres, agregándolos a 400 prisioneros y entregando a los rebeldes 600 armas. Ya en agosto de 1958 se retiraron de la sierra Camilo Cienfuegos, quien fuese un revolucionario, trasladó sus tropas a Pinar del Río y el Che llevó a las suyas a las villas ubicadas en el centro de Cuba. En diciembre de este mismo año, 2 columnas del ejército de la guerrilla tomaron unos 4 poblados en la zona de la villa, partiendo del país en 2 partes. El Che llevó sus propias peleas a Santa Clara, capital de las villas. Batista deja el gobierno y se exilia en el extranjero de 1959. Las columnas de los guerrilleros empiezan su marcha hacia La Habana. Se responde al llamado de huelga general dictado por Fidel Castro y el país es paralizado. Por otro lado, Cienfuegos había ocupado el campamento de Columbia, símbolo de Batista. El Che estaba instalado en la fortaleza de La Habana. Urrutia estaba en la capital con Humberto Sory Martín como ministro de Agricultura.
Carlos Rafael Rodríguez como ministro de Interior, Julio Martínez Páez, ministro de Salud Pública, José Miró Cardona, primer ministro, Roberto Agramonte, ministro de Asuntos Exteriores, y Manuel Rey, ministro de Obras Públicas. Cuando llega a La Habana el 8 de enero, el 16 de ese mismo mes, Fidel Castro se autoproclama primer ministro. Los líderes de la revolución. Fidel Castro, político cubano, principal dirigente de la República desde 1959, artífice de la Revolución Cubana y uno de los más destacados líderes de Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX. Fidel Castro, que fue condenado a 15 años de prisión, fue liberado en 1955 y se exilió sucesivamente en Estados Unidos y México, donde fundó el movimiento 26 de julio. El 2 de diciembre de 1956 regresó a Cuba con una fuerza de 82 hombres, los cuales 70 murieron en combate nada más desembarcar en la playa de Las Coloradas, en el extremo suroccidental de la isla. Castro, su hermano Raúl y Ernesto Che Guevara se encontraban entre los 12 supervivientes, con su base principal en la Sierra Maestra, donde había conseguido internarse en la revolución dirigida por Fidel Castro. Ernesto Che Guevara, revolucionario y líder político latinoamericano cuya negativa de adherirse tanto al capitalismo como al comunismo ortodoxo le convirtió en un héroe de los nuevos grupos izquierdistas que surgieron en la década de 1960. Ernesto Guevara, Che es el sobrenombre por el que pasó a ser conocido, nació en el seno de una familia de clase media de Rosario, en Argentina, y obtuvo el doctorado en medicina por la Universidad de Buenos Aires de 1953. Convencido de que la revolución era la única solución posible para acabar con las injusticias sociales existentes en Latinoamérica, en 1954 marchó a México, donde se unió al movimiento 26 de julio, grupo integrado por revolucionarios cubanos exiliados a las órdenes de Fidel Castro. A finales de la década de 1950 jugó un importante papel en la lucha de guerrilla iniciada por Castro contra el dictador cubano Fulgencio Batista. Cuando Castro llegó al poder en 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, Guevara fue nombrado ministro de Industria entre los años 1961 y 1965. Opuesto enérgicamente a la influencia estadounidense en el tercer mundo, su presencia fue decisiva en la configuración del régimen de Castro y en el acercamiento del régimen cubano al bloque comunista. Abandonó los tradicionales lazos que habían unido a Cuba con Estados Unidos. Guevara escribió relatos de la Guerra Revolucionaria de Cuba en el año 1961 y Diario de Campaña en Bolivia en 1968. Dos libros sobre la lucha de guerrilla en los que defendió los movimientos revolucionarios de base campesina en los países en vía de desarrollo. Desapareció de Cuba en 1965, reapareciendo al año siguiente en Bolivia, como líder de los campesinos y mineros bolivianos contrarios al gobierno militar. Fue capturado por el ejército boliviano y fusilado cerca de Bellegrande el 9 de octubre de 1967.